Ahora, esperemos, ya está que se configura. Ahorita está que se conecta. Genial. Ahorita en unos segundos ya va a estar en vivo. Ups, aquí está mi celular. De mi celular yo voy a monitorear un poquito si es que hay algunas preguntas o algo así, ¿no? Ya, genial. Entonces ahorita ya está en vivo. Entonces ahorita voy a abrir acá también Facebook de acá. Y ya está llegando unas cuantas personas. Como te comentaba, pues, Katari, hay que esperar un par de minutos en lo que la gente se va sumando. A veces, yo creo que unos 5 minutos es un tiempo bastante idóneo, así que por ahora todavía puedes estar tranquilo. Voy a compartirlo en unos grupos. Si tú deseas, si tienes acceso desde tu celular, no lo sé, perdón, desde tu computadora, puedes también compartir ahorita la transmisión que ya está en mi muro. Puedes compartirlo en los grupos de Facebook, de Facebook sobre quechua que conoces, ¿no? Pero es opcional de tu parte. Entonces ahorita lo estoy justo viendo. Entonces, chicos, para quienes están ahorita ya uniendo, como de costumbre, vamos a esperar un par de minutos en lo que más gente va llegando antes de iniciar. Normalmente suele ser un par de minutos, a lo mucho 5, y empezamos formalmente. Ya, entonces ya lo compartí en este. Bueno, ahorita por el momento van 10 personas, Catarín, sigamos esperando un ratito más. Ay, ay. Bueno. Al menos conseguí este fondo, está bonito, ¿no? Sí, Ay, genial. ay, ay. La desesperación que hace, no tanto quisiera viajar en esos tiempos, pero bueno, en otras circunstancias, claro, ¿no? Pero bueno. Ay, ay. Entonces, entiendo, déjame verificar acá. Lo que se va visualizando es claramente el banner. Sí, está bien. Entonces, sí, sigamos esperando 1 o 2 minutitos más antes de iniciar. Más bien, Katari, ve bien que creo que tenías algo de información ahí que pensabas mostrar. Entonces, ten Sí, ahí a la mano para que luego no haya interrupciones y todo eso, ¿no? Como te estoy comenté, abriendo. eran cinco preguntas que van a servir como guía un poco de la conversación. Y esta vez, a diferencia de las veces anteriores, esta vez voy a tratar de manejar un poco mejor el tiempo, que estimamos sea 1 hora, justamente para que dé espacio para algunas preguntas. Creo que eso sería también interesante, tratar poco a poco de adaptarlo a esta iniciativa, ¿no? Aunque es la penúltima en sí, porque no había pensado más que 2 o 3 de esto, pero bueno, sí. Si funciona y si la gente le resulta interesante, pues seguiremos. Bueno, van 22 personas hasta el momento, me parece un número bastante bueno. Entonces, esperemos un ratitito más, un poquitito. Ya, llegamos casi a 25 personas. Bueno, entonces, quizás ya voy iniciando formalmente para los que están, y conforme ya pasen un par de minutos más, sin duda los que ya van a ir sumándose, de hecho que van a coger ya la conversación ya un poco más entrada a fondo, ¿no? Marco, Sí, indícame. espérame apenas un minuto. Ahí Ya, no hay vuelvo. problema. Justo estamos esperando a la gente, así que no hay problema. No te preocupes, no te preocupes. Ya, entonces, bueno, buenas tardes chicos, buenas tardes con todos los que están siguiendo la transmisión. Nuevamente a todos, muchísimas gracias por el gran interés en esta temática. En realidad este tema surgió un poco de forma inesperada. Yo tenía planificado que este pequeño ciclo de diálogos fueran 3, el último culminado también con un tema un poco relacionado a la medicina y enfermería en el contexto del COVID. Pero, como bien saben, hace poco hubo un pequeño, digamos, un pequeño debate, una pequeña discusión en cuanto a la discriminación lingüística, ¿no? Luego, después de un programa que hubo en esta serie que está, digamos, transmitiendo el Ministerio de Educación, Aprendo en Casa. Y en ese contexto, como justamente con Katari veníamos trabajando en una serie de proyectos de difusión del quechua, consideramos que podría ser bastante interesante
conversar un poquito sobre la situación del quechua en la actualidad, ¿no? Justamente en tiempos del COVID, como hemos denominado. También hablar de algunas curiosidades de la familia de lenguas quechua y quizás algunos alcances de la situación de las comunidades quechohablantes en cuanto, por ejemplo, a la información que manejan de la enfermedad, ¿no? Que obviamente en muchos casos está supeditada a lo que puedan obtener de la información oral en quechua, supongo, y por ende también puede tener algunos alcances bastante particulares o interesantes para nosotros aquí en Lima. Bueno, entonces, ya con eso dicho, les doy la bienvenida a esta tercera iteración del programa que se titula Nuestro Quechua en tiempos del COVID. Justo está como invitado hoy día Katari Quispe. Él es ya estudiante de último ciclo de Economía en San Marcos y es un hablante nativo de quechua sureño. Dentro de todo este tiempo también ha sido un gran colaborador mío, no solo, digamos, en la universidad, en algunos proyectos ahí, sino también de forma extracurricular, por ejemplo, en la Wikipedia en quechua, de la cual luego vamos a proceder a hablar y informarles cómo es que pueden colaborar, así como la iniciativa actual que él viene liderando, que es la de poder obtener una plataforma para el aprendizaje de quechua online en Duolingo, ¿no? Que es una plataforma de aprendizaje de idiomas bastante conocida a nivel mundial y que de hecho que sería un aporte muy interesante. Entonces, bueno, sin más, entonces, Katari, empezamos. No sé si tienes algo para saludar y para empezar esta charla. Bueno, bienvenidos a todos a esta charla. Agradezco a Marco por la invitación y estaremos conversando un poco sobre nuestro idioma. Así es. Bueno, sobre todo tu idioma. Yo no soy hablante nativo de quechua en lo absoluto, como me gustaría de verdad hacerlo. He aprendido algo básico por ahí, en lo que he tratado de contribuir un poco en Wikipedia en quechua, de hecho que eso me ha ayudado bastante, pero aquí, bueno, la persona que nos va a informar totalmente sobre el idioma y sobre varias características de la comunidad quechohablante sin duda es Katari. Entonces, Katari, empezamos con una pregunta que, bueno, la comunidad lingüística lo sabe, quizás los hablantes de quechua también lo saben, pero mucha gente de a pie, el peruano que a veces está quizás pensando en otras cosas, o a veces tiene otros rubros, no cae en cuenta, ¿no? Y es ese tema del quechua, que en realidad no se trata de un idioma único, sino es que más bien es una familia de lenguas quechuas. Algunos mencionan que, por ejemplo, entre las variedades del quechua sureño y el quechua ancashino, más allá, digamos, de la raíz cultural que trata de permanecer un poco por la herencia histórica que se tiene, ¿no? En cierta manera, pensar como una sola unidad, en realidad existe tanta diferencia entre estos dos, entre estas dos lenguas como como la existente, por ejemplo, entre el español y el portugués, o inclusive un poco más, ¿no? Entonces, quisiera que tú nos cuentes un poquito de eso, ¿no? De qué se trata esto. Claro que sí. Podría hacerse un análisis de la macrolengua, porque en realidad el quechua es una macrolengua, con lo que se puede observar con las lenguas siníticas. Por ejemplo, el chino. Existe chino mandarín, chino cantonés. Lo mismo con las lenguas romances. Es una familia lingüística con varias lenguas que lo componen. Y pues es esta distinción la que podría aglomerarse en una clasificación concorde a la morfología y a la similitud de estas lenguas. Claro, entonces, por ejemplo, tú manejas el quechua sureño e inclusive dentro de las variedades que existen dentro del quechua sureño, por ejemplo, lo que se habla en Cusco, lo que se habla en Ayacucho, o lo que se habla, digamos, inclusive en Santiago del Estero, en Argentina, existe cierta inteligibilidad, es decir, uno es capaz de entenderse con otro, pero no obstante, si tú te comparas con alguien que habla el quechua ancashino, ya te topas con determinadas diferencias que hacen que no necesariamente entiendas cabalmente lo que tratan de expresar y viceversa. Efectivamente, existen dos ramas principales del quechua, es el quechua 1 y quechua 2. El quechua 1 es llamado quechua central, que es una serie de lenguas que son ininteligibles entre ellas y que es la más diversa. En cambio, el quechua 2 es un poco más homogéneo. Dentro de esta familia del quechua 2 está el quechua sureño y el quichua, que son sus dos grandes componentes. Y esta división creo que es la que han defendido, obviamente, la gran mayoría de lingüistas que han estudiado esta familia de lenguas, ¿no? Nos referimos, por ejemplo, a Cerrón Palomino y Alfredo Torero.
Sí, efectivamente, no solamente lingüistas peruanos, sino también lingüistas internacionales hacen hincapié en que existe una división aproximadamente de esta forma. Ah, respecto a la inteligibilidad, existen aproximadamente dos grupos homogéneos más o menos marcadamente diferenciados, que es el quichua, en el cual todas sus variantes son inteligibles entre sí, y el quechua sureño, en el que ocurre lo mismo. En el caso de Claro. las lenguas quechua centrales, existe gran variación. Es decir, que dentro del quechua uno, me parece que es el que denominas al quechua central, existe una gran variación, muchísimo más que la que existe en el quechua 2, y por ende inclusive la inteligibilidad interna dentro del quechua central es más complicada. Eso es cierto. En el quechua sureño, al ser la expansión de este idioma un poco más tardía, no existe tanta variación. La variación existente en esta se dio un poco con el incanato, luego con la colonia, y se fueron formando los dialectos. En el caso del quechua central, muy probablemente el origen del idioma se dé en esta zona. Y al igual que pasa, por ejemplo, con las lenguas romances, el, el italiano, en Italia es donde mayor cantidad de lenguas romances existen. Hay una gran variación lingüística. Lo mismo en el sur de China, puesto que los lugares donde hay mayor cantidad de diversidad lingüística suelen ser los que son los puntos de origen de las respectivas lenguas. Claro, claro, interesante. Ahora, a ver, el segundo punto, hay bastante que hablar sobre ese tema de las variedades. Bueno, quizás voy a hacer antes de pasar a la segunda pregunta, voy a entrar quizás a un tema que a veces es algo percibido como de cierto debate. Eh, ¿De dónde entonces surge esta idea, por ejemplo, de la unidad del quechua, de lo, de lo que tú sabes un poco de la postura defendida por la Academia Mayor de la Lengua Quechua? eh, ¿Cuál es el origen de esta postura? ¿Qué tan válida es? O, digamos, ¿cómo es que podemos reconciliar lo que dicen las investigaciones lingüísticas con justo esta idea, ¿no? Cierto, para entender un poco esto de la postura de la Academia de la Lengua Quechua, podríamos remontarnos un poco atrás a lo que se llama la época del Renacimiento quechua cusqueño. Esta época otorgó en la zona del Cusco una especie de chauvinismo especial, puesto que esta época de florecimiento de artes y del idioma, sobre todo en la élite quechua, hizo que exista bastante apego por su propio idioma y esto se fue transmitiendo en las generaciones. Podría ser la raíz de lo que es el chauvinismo cusqueño y la falta de investigación apropiada respecto al idioma, puesto que la familia lingüística comprende muchísimas variantes y no solamente una. Existe la falsa creencia que el quechua nació en el Cusco con Manco Cápac y eso está completamente desmentido. Nació aproximadamente en la Sierra Central del Perú y se difundió hacia el sur probablemente con los comerciantes chinchas. Correcto. Y otra característica, por ejemplo, que me viene a la mente y que es bastante evidente cuando uno revisa los materiales de la Academia Mayor de la Lengua Quechua del Cusco, es son las publicaciones en el sistema pentavocálico, a diferencia de, por ejemplo, otras fuentes que normalmente usan un sistema trivocálico, ¿no? Es decir, la postura de la Academia Mayor de Lengua Quechua, por ejemplo, usa la A, E, I o U, mientras que normalmente en otros textos se suele encontrar un poco la A, I y la U. Bueno, respecto a esta institución, pues existe realmente una ausencia de investigación apropiada, puesto que se suele confundir la fonología con la escritura. Lo mismo como podría suceder con las palabras en inglés como useless, que se pronuncia useless, pero se escribe useless. Suele Ujú. suceder lo mismo con el quechua. Por ejemplo, la palabra um, comer, que se escribe así, pero se pronuncia así. Claro. Existe esta distinción. Entonces, puede haber una confusión entre la fonología y la lengua y la forma en la cual se debe escribir. Sin embargo, también prepondera el chauvinismo y un poco el deseo de ganar popularidad
o de perpetuarse en el poder. Entonces, existen muchos componentes que hacen que la lengua no pueda ser unificada. Ujú. Ok. Entonces, luego de ya entender quizás un poquito no sé, a manera de gorrito, tener una visión de la realidad, no del quechua en sí, pero entendiendo el quechua como la familia de lenguas quechuas, la siguiente sección de esta conversación tiene que ver justo con la discriminación lingüística, ya tocando un poquito el tema que se hizo, bueno, digamos que estuvo en boga hace un par de días, ¿no? ¿Qué tanto es, poniéndonos a pensar en el quechua, la discriminación lingüística hacia esta familia de lenguas, ¿no? Y también, sobre todo, hacia las personas quechohablantes? Yo, por ejemplo, te cuento una experiencia personal. Yo no soy quechohablante, bueno, yo nací en Lima y mi familia más bien es oriunda del norte de Perú. Entonces, digamos, cuando yo empecé un poco a curiosear sobre el quechua y aprender sobre el quechua fue en base al interés de aprender un poco lo que entonces para mí era el idioma de los incas, ¿no? Como muchos refieren. Un poco por el amor, un poco a la historia del Perú, a varias de las culturas que tuvimos, etcétera, ¿no? Entonces, justo me cogió este gusto por el quechua cuando yo también ingresaba a San Marcos, y donde también me había pegado un gusto bastante amplio por los idiomas. Y en ese entonces, me acuerdo que en algún momento uno cuando entra a la universidad llena una especie de ficha socioeconómica donde hacen un montón de consultas. Y yo alguna vez, un tiempo después, estuve revisando esa data en el INEI, me parece, para cada universidad. Y me acuerdo que me topé con la información, por ejemplo, de que en San Marcos había una gran proporción de estudiantes, entre estudiantes, trabajadores y docentes, que reportaban tener un conocimiento al menos básico de quechua, ¿ya? No me acuerdo el porcentaje exacto ahorita, pero tranquilamente podría estar entre el 20 al 30%, más o menos, ¿ya? Solo como una idea vaga. Pero era bastante alto si uno lo comparaba, por ejemplo, con una universidad privada cercana, ¿no? Donde era menos del 5%, por ejemplo. Entonces, para mí fue bastante emocionante, porque yo dije, wow, entonces existen este grupo de personas, yo voy a poder interactuar con ellos y poder aprender un poco más del quechua y poder, ¿no? Conversar y todo eso, ¿no? Y pucha, ¿cómo es que se dirá, por ejemplo, no sé, pues economía en quechua o cosas así, ¿no? Y cuando fui curioseando poco a poco, me topé con más bien bastante ausentismo, bastante invisibilización de estas personas. Uno, aquellos que sabían muchas veces, o sea, no es que lo mencionaran, no es que fuera, digamos, motivo de conversación casi nunca a lo largo de un, digamos, momento normal en la carrera universitaria. También cuando uno sabía, por ejemplo, que el otro sabía quechua, me acuerdo de un par de personas como que se cohibían un poco en mencionar un poco si es que conocían del idioma. Algunos también inclusive referían que por ahí lo manejaban de pequeños, pero luego se olvidaban, como que no había mucho esa sensación, no sé, quizás la palabra no es orgullo, pero en todo caso de reconocimiento hacia esta lengua, ¿no? Hacia estas lenguas. Lo cual para mí me dejó bastante marcado en su momento, ¿no? Y bueno, luego obviamente ya tomando un poco más de conocimiento sobre la historia, algunos detalles que a veces uno de más joven a veces deja de lado o no los valora como deberían ser, uno se topa con, bueno, momentos varias décadas atrás en los cuales había una discriminación bastante fuerte hacia las poblaciones de las zonas, digamos, andinas del Perú y en cierta manera también eso se extrapoló hacia los idiomas quechuas, ¿no? Hacia las lenguas quechuas. Entonces, yo no sé qué tanto de esto, por ejemplo, aún en cierta manera se preserva en la comunidad quechohablante. Yo sé que, digamos, las cosas han cambiado significativamente en los últimos años. Existe una revalorización más de lo que, digamos, respecto a las cosas que son nuestras y entre ello respecto a las lenguas nativas en nuestro país, como debe ser, y cual yo me siento súper orgulloso y me fascinan totalmente. Pero ¿cuál es la sensación de la comunidad quechua sobre esto? No sé, ¿cuál es la percepción que se tiene en general? Sí, bueno, efectivamente podríamos remontarnos un poco a la historia. En los años 1500, cuando se dio la conquista de España, eh, el quechua todavía tenía mucha presencia. Los evangelizadores, académicos
y muchas personas de España aprendían la lengua y podían comunicarse. Existían élites quechua regionales y no tenía, digamos, um, esa marca de ser una lengua comprimida o que esté, o que esté siendo, no sé, objeto de represión. Ujú. Este proceso de represión recién se dio en los años 1780, cuando se inició la revolución de Tupac Amaru. Entonces fue cuando los españoles se dieron cuenta que elementos de unión como la lengua o la cultura podrían representar un peligro. Entonces se comenzó a suprimir la lengua. Pero esta supresión fue muy brusca, muy cruel y generó pues una inhibición de las personas al momento de utilizar esta lengua. Sin embargo, esto no terminó ahí, sino que durante la época republicana también los grandes gamonales y latifundistas buscaron desaparecer el idioma. Entonces comenzaron a hacer comparaciones, por ejemplo, como que las élites existentes eran el equivalente a Huiracocha y las personas, los sirvientes eran equivalentes a Runa. Entonces, el término Runasimi viene aproximadamente de ahí, cuando se designa una persona común que es trabajador y no es latifundista o una persona que detenta el Es un poder, runa. se le solía decir runa. Entonces, a su idioma se le solía decir también runasimi. Claro. Entonces, de ahí este término siguió transmitiéndose. Incluso en Ecuador, a su idioma, el nombre propio del idioma, en algunas zonas le dicen Yankasini. Yanka significa vano o inútil o nulo. Entonces, ¿Significa perdón? es vano, inútil o algo que no tiene sentido. Algo banal. Bueno, Sí, algo sin sentido. sí. Entonces, las mismas personas comenzaron a utilizar términos despectivos hacia su idioma. Y esta represión se dio durante muchos años, tanto que fue transmitida por muchas generaciones y que generó una especie de miedo colectivo que todavía persiste. Se fue transmitiendo y todavía están las personas que han experimentado esta sensación de rechazo hacia lo originario. Mm. Sí, pues, como a veces digo, a veces existen políticas que tratan de revalorizar algunas cosas, entre ellos algunos idiomas, pero permear un poco en la psique colectiva de los hablantes, en las comunidades mismas, es algo que tarda más tiempo, ¿no? Entonces, no sé, o sea, no es que porque de un día para otro, por ejemplo, en Miraflores o en San Isidro, lugares que antes eran representantes, como no sé, pues de la élite limeña, por decirlo de algún modo, eh, se fueran a empezar, digamos, a usar también junto con las señales que pueden estar en español e inglés, hay alguna palabra en quechua, no significa que de frente las cosas vayan a cambiar en cuanto a esta percepción o a este sentimiento de la comunidad quechua hablante, ¿no? Como que es algo Felizmente, más a mediano o largo plazo. sí, felizmente este procedimiento ya se está dando. Las personas antiguas que detentaban el poder económico o que pertenecían a grupos dominantes, están teniendo hijos y estas nuevas generaciones son de mente un poco más abierta hacia lo originario. Entonces, esto es un gran cambio positivo. Sí, o Y sea, al pues menos en cuanto a aspectos complementarios el tema del idioma, al menos en cuanto a la materia cultural, la misma revalorización de la gastronomía peruana, que tiene un montón de influencia obviamente de la culinaria andina, el tema cultural, no sé, pues de Cusco mismo, el tema del turismo que se estuvo impulsando tan fuerte en cuanto a un montón obviamente basado bastante en la historia previo a la conquista, ¿no? La historia precolombina de nuestro país, sin duda ha ayudado bastante a eso, ¿no? En los últimos años. Pero sí, entiendo un poco el hecho de que igual es otro nivel el poder permear un poco a la comunidad y que esta, digamos, tenga ese cambio luego de tantos años en los que se ha tenido un poquito este tipo de estigma o ese tipo de, ¿no? de impacto. Bueno, entonces, a ver, pasando a temas un poquito ya más optimistas, creo que ya entra momento de hablar un poquito de estas iniciativas que tenemos.
el tema justamente de la Wikipedia en quechua y luego quizás tú vas a proceder a hablar sobre el tema de Duolingo en quechua. Si me lo permites, yo puedo empezar comentando un poco de la Wikipedia en quechua y mostrando, y luego tú comentarás el tema de Duolingo. Yo creo que ahorita, dadas las circunstancias, el Duolingo va a pasar a ser la iniciativa que vamos a tratar de impulsar con mucho más detenimiento, pero bueno, pues entonces empecemos con la Wikipedia. No sé si mostrarlo también desde mi pantalla, porque veo que ya lo has puesto tú. Bueno, a ver. Muéstralo tú. ¿Sí? A ver, Sí, vamos a muéstralo ver. tú. Tú me dices si es que sale bien, ¿ya? Ya. A ver, todavía no, tengo que ponerlo. A ver, ya, aquí está. Entonces voy a cerrar ahorita el Facebook aquí. Y vamos a ver, tú me confirmas si es que se llega a ver. Ya, ahorita estoy compartiendo mi pantalla desde la Wikipedia. No sé si lo llegas a visualizar. Sí. Se nota mejor. Perfecto. Y entonces ahorita entonces entiendo que también en la transmisión en vivo también están visualizando ya en la pantalla de la Wikipedia en quechua. A ver, les comento el tema de la Wikipedia. Por ejemplo, este es un screenshot, es la portada de la Wikipedia en quechua. Tenía otra portada antigua hace un tiempo atrás, hace un par de semanas, y hace justamente estos últimos días, Katari hizo el enorme esfuerzo de hacer de un rediseño bastante grande a la Wikipedia en quechua para hacerla más llamativa, y de hecho que fue una contribución muy, muy importante. Yo mismo fui el que también hice la portada de la Wikipedia en quechua hace como 10 años atrás, me acuerdo, pero ya era hora de remodelarla. Ahora, ¿qué es la Wikipedia en quechua? Todo el mundo conoce Wikipedia, es una enciclopedia libre que todo el mundo puede editar, pero que también es patrullada por bibliotecarios que justamente tratan de preservar que la información que se coloque es información relevante, que esté referenciada, etcétera, ¿no? No es una enciclopedia perfecta, pero tampoco, por ejemplo, la enciclopedia británica lo es. Hace algunos años hubo un estudio comparativo que evaluó el nivel de confianza que podía tener la Wikipedia en inglés comparándola con la enciclopedia británica, que se suele considerar como la enciclopedia más, ¿no? Precisa, más exacta, y encontró un nivel de errores muy similar, me acuerdo. Eh, entonces, muchas veces cuando sale Wikipedia, a veces algunas personas lo desestiman, pero en realidad es una fuente de información muy buena, obviamente no como para ser tomada al pie de la letra, pero sí como para iniciar, digamos, un proceso de investigación, por ejemplo, luego revisando las referencias que se suelen incluir en esos artículos. Entonces, así como existe la Wikipedia en inglés, Wikipedia en chino, Wikipedia en español, etcétera, también desde el 2004, si no me equivoco, existe la iniciativa de la Wikipedia en quechua. Yo me acuerdo haberla descubierto en el 2006 o 2007, me parece. Había un par de usuarios que entonces, no sé sus nombres, pero me acuerdo de sus alias, Suxunku, por ejemplo, ¿no? Que había creado algunos de los primeros eh, la primera forma de la portada. Me involucré bastante en esta Wikipedia, inicialmente sabiendo algo mínimo de quechua y poco a poco aprendiendo un poco en el camino. Eh, Me acuerdo desde el 2008 hasta el 2012 quizás, ¿no? Tratando de elaborar algunos artículos en cuanto que podía y sobre todo rediseñar en ese entonces la portada. Y me acuerdo que, por ejemplo, hubo un momento en el cual en la Wikipedia yo era el único contribuyente peruano y más bien habían dos contribuyentes muy buenos que eran de origen alemán. Uno de ellos era el usuario Cati04, Cati09, algo así se llamaba, y el otro era el usuario Aliman Runa. Aliman Runa, un quechuista alemán, ahorita se me fue su nombre real, pero es una persona a la cual bastantes personas aquí en la Wikipedia en quechua tenemos mucho que agradecerle, porque él contribuyó bastante al proceso de la traducción de la interfase de lo que hoy se visualiza, ¿no? Por ejemplo, todas estas opciones aquí, todos las fue elaborando, y también desarrolló bastante de la nomenclatura para algunas terminologías, digamos, algo más específicas o científicas, ¿no? Que se tienen. Eh, Inclusive también en conjunto, en su momento desarrollamos esta sección, por ejemplo, que aquí van a poder visualizar que dice hispanohablantes o English speakers. ¿Y por qué resalto estas secciones? Porque justamente son son la sección que pueden consultar si es que ustedes quieren contribuir en la Wikipedia en quechua y no hablan el quechua, digamos, al menos no a un nivel intermedio o avanzado, pero quizás algo súper básico, o inclusive sin saber nada, pues pueden ingresar aquí estas opciones, por ejemplo,
la sección hispanohablantes, donde pueden obtener algo de información, la sección contribuir efectivamente, por ejemplo, acá con algunas indicaciones de cómo pueden empezar a editar y cómo pueden escribir algunos artículos ya referenciales. Por ejemplo, sin saber necesariamente mucho quechua, hay en uno de estos links, hay información sobre frases útiles que pueden usar para escribir, por ejemplo, un artículo de una ciudad o de un pueblo, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? A ver, vamos a buscar algo, Umayac, que se refiere a capital, ¿no? Porque en castellano diría, A es la capital de la región B. Entonces, sería acá como decir en Runasimi, sería A, Yaxtaja, B, Suyub, Umayactangmi. Entonces, más o menos siguiendo esa analogía que acá ha puesto en castellano y también puesto en inglés, uno que no sabe el quechua, al menos de primera intención, de un nivel bastante elevado, puede empezar ya a contribuir efectivamente en la Wikipedia y poco a poco elaborar artículos a manera de esbozos, cosas bastante simples, pero que eventualmente conforme lleguen algunos colaboradores con un nivel de quechua más avanzado, van a poder seguir elaborando, ¿no? Otra de las contribuciones recientes que también estuvimos manejando, también con el apoyo de algunos digamos, contribuyentes externos, fue, por ejemplo, este artículo de la pandemia actual de COVID, ¿no? Algo que nos pareció totalmente necesario de hacer. Que aquí, como pueden ver, es un artículo relativamente extenso para lo que es la Wikipedia en quechua. Se los invito a visitar para quienes no conocían que existía esta información. No está totalmente actualizado al nivel de lo que sí puede estar la Wikipedia en español, pero digamos la última actualización está el 13 de mayo. Vamos a actualizarlo en estos días también, en cuanto, por ejemplo, la contabilidad de casos de COVID-19, etc. ¿no? Entonces acá, por ejemplo, se tiene información sobre lo que es el coronavirus, la enfermedad, algunos de los síntomas, que actualmente no existe, digamos, una vacuna, un remedio para tratar. No sé, pues también acá hay información sobre la evolución de la pandemia en diferentes países del mundo, cómo se han llegado a algunos hitos, por ejemplo, cuando Estados Unidos superó en casos, por ejemplo, a China, etc. La cantidad de casos, también lista de fallecidos de personas conocidas en distintos países, etc., ¿no? Entonces, hay fuentes, es una fuente también bastante interesante, la cual puede ser consultada, sin ser, obviamente, información totalmente finalizada, porque quizás eso también es la magia de la Wikipedia, ¿no? Que a uno le permite editar y que uno puede, digamos, contribuir, digamos, y actualizar información que de otra manera no podría existir. Entonces, bueno, luego de eso, la última gran contribución obviamente ha sido esta hermosa carátula desarrollada por Katari, que puede parecer sencillo, pero es más complicado. Y lo último que también quería mencionarles sobre la Wikipedia para aquellos interesados en contribuir, existen también proyectos en incubación, ya de lo que vendría a ser en este marco de lo que explicamos en un inicio, de las lenguas quechuas, ¿verdad? Hablábamos con Katari de la existencia del quechua sureño, digamos, la lengua quechua más hablada, y justamente esta Wikipedia en quechua está en quechua, en el estándar del quechua sureño. Pero también existe, por ejemplo, los siguientes, la incubadora de lo que es la Wikipedia en quichua, la variante norteña, ¿verdad? Que se habla principalmente en Ecuador. Aquí pueden ver, por ejemplo, cómo es que está incubándose. La incubación es un estado en la Wikipedia en la cual un proyecto todavía no es que se convierte en una Wikipedia per se, por sí mismo, sino que está en la sección de incubación, en lo que va obteniendo una mayor cantidad de artículos y sobre todo en lo que va obteniendo una mayor cantidad de colaboradores en la medida de lo posible nativos del idioma, para poder darle luego determinado nivel de sostenimiento y pueda lanzarse ya de forma formal como una Wikipedia, en todo sentido, ¿no? También está, por ejemplo, acá en cuanto ya lo que corresponde al quechua central, está, por ejemplo, acá el ancashino, el quechua huanca, lo de quechua, digamos, cajamarquino, y el quechua de acá, como se denomina Marcus Yarubilca, Lauricocha, Arimay, que tiene mucho que ver con lo que mencionaba Katari en un inicio, ¿no? Que mencionaba que el quechua central es un entorno en el cual más bien existe una mayor gran diversidad de variantes de este macroidioma del quechua, y por ende es que se ve necesario en hacer estas separaciones que justamente, al menos dentro de sí mismas, son lo más inteligibles posible, como para ya poder estandarizar el idioma para cada caso, ¿no? Igual, eso es un proyecto en marcha, cada uno de estos son proyectos en incubación,
dentro de la familia de lenguas quechuas, y bueno, existe también una mayor cantidad de información, digamos, aquí, como para libros, diccionarios, aún todavía en proceso, aún en etapa muy elemental, pero creo que con todo ese esfuerzo de más o menos los últimos, a ver, desde el 2008 que Tomás empezó algo de Viada, ya han pasado 12 años, se tienen 22.000 artículos, y con esos 22.000 artículos, la Wikipedia en quechua es ahorita la Wikipedia en un idioma nativo americano más grande dentro de la familia de enciclopedias de la Wikipedia, ¿no? Entonces, no sé cuántos conocían esta información, cuántos conocían este portal, pero bueno, ahí está disponible para que puedan, digamos, poder apoyar en la medida de lo posible. Creo que es algo muy interesante, y de hecho también con Catari tenemos algunos proyectos al respecto para poder impulsar un poco más la difusión de esta, digamos, de este proyecto, ¿no? Entonces, ese es el primer proyecto del que queríamos hablar. Y el siguiente ya corresponde a lo que Katari va a difundir, que es el tema del Duolingo, que al menos a corto plazo nos parece algo prioritario también. Entonces, ahorita voy a detener mi transmisión, Katari, de la pantalla para ya pasar a la tuya. Entonces, ahorita nuevamente nos encontramos en pantalla dual, tú para un lado, yo al otro. Y a ver, puedes ahorita proceder a presentar tu Sí, pantalla. efectivamente. Este proceso se debió a un análisis situacional del idioma, puesto que los mecanismos del último siglo han ido modificando algunos patrones en los cuales las personas quechuahablantes se aglomeran. Entonces, principalmente el de la migración. Esto es lo que ha hecho que la mayor parte de quechuahablantes ahorita se encuentren en las ciudades y ya no en el campo como era hace algunas décadas. Y no solo esto, sino que también existe una especie de comportamiento gregario, herd behavior, en lo que son la discriminación lingüística y el language shaming. Entonces, es justo esto el punto donde podemos tomar mayor acción, y una de estas grandes medidas para lograr esto y que se difunda y se pueda preservar de mucho mejor manera la lengua es pues Duolingo. Pero ¿qué cosa es Eso del Duolingo? herd Es behavior suena a justo, economía del comportamiento. sí, pero se trata de buscar una especie de explicación al comportamiento de manada, lo que una persona hace, el resto de personas hacen. Si una persona genera language shaming, el resto de personas también lo hace. Entonces, todos suelen seguir al grupo dominante, a la cúspide de la pirámide. Entonces, ya pues, se pasa, se hace un análisis de lo que es, cómo podría hacerse que este grupo cambie un poco su comportamiento o pueda ayudar al resto de población, que es la mayoría. Y pues una herramienta bastante útil es pues el Duolingo. Es la herramienta virtual de aprendizaje de idiomas gratuita más grande del mundo. Pero, ¿cómo funciona? Es una plataforma en la cual escribes o te enseña de manera un poco Este japonés, mnemotécnica, por pero ejemplo. útil. Sí, esto es japonés, por ejemplo, y te enseña bastantes palabras, sílabas, y luego pasa a oraciones un poco sencillas, y luego a oraciones de nivel intermedio, y finalmente a oraciones complejas. Entonces, esta plataforma es la que está más difundida en el mundo. Y no solamente eso, sino que existen lenguas como la lengua Irish, el irlandés, que tiene una cantidad muy poca de hablantes nativos, pero gracias a esta plataforma ha logrado que los hablantes como segunda lengua puedan superar la cantidad de hablantes nativos. Es decir, hay más hablantes de la lengua de Irlanda que aprenden esa lengua por Duolingo que los propios hablantes nativos. Ah, mira. Otra cosa que Sí. también me resultó interesante hace poco, cuando me comentaste del tema, fue descubrir que había el proyecto de aprender guaraní en Duolingo. Sí, eso también existe. El, bueno, el guaraní es una lengua que tiene menor cantidad de hablantes que el quechua, pero sin embargo lo logró. No solo eso, sino que la lengua maya, que tiene muchos menos hablantes que el quechua, incluso con una cantidad un tanto similar a la de la aymara, logró tener una plataforma en Duolingo. Entonces, ¿por qué Mm. es que el quechua no logra tener una plataforma en Duolingo? Es simplemente porque tiene una diversidad muy fuerte y no hay un común acuerdo. Las lenguas centrales con el quechua sureño, son los tres grandes grupos. Sin embargo, la variante más grande, el quechua sureño, podría, podría solicitar una inclusión del idioma. Tiene, incluso solamente siendo quechua sureño, más hablantes que el guaraní, solamente siendo una variante
regional, sigue siendo la lengua más hablada, más grande de todas las Américas. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Es que existen grupos chauvinistas que no logran consensuar una ortografía o se ponen una ortografía consensuada entre las demás variantes. Era el problema que también mencionabas un poco para la Wikipedia, con toda la buena intención que tiene la Wikipedia en quechua, el tema está de que el quechua es más una lengua oral que una lengua escrita, al menos en situación actual. Sí, eso es Y, verdad. y Entonces, justamente la escritura no es que esté estandarizada, ajá, al menos en todos los círculos no lo está. sí, en la mayoría de círculos, al menos en el quechua sureño, sí los están. Por ejemplo, existe el alfabeto sureño unificado, el cual es adoptado en Ayacucho, en Bolivia, incluso en Argentina, e incluso en la zona del Collao. Pero el sector del Correcto. Cusco es un poquito más reacio a esto. Sin embargo, poco a poco hay grupos en el Cusco que también están comenzando a adoptar esta ortografía, puesto que es la más neutral y que expresa mejor el idioma. Está construida por lingüistas y por especialistas. Y pues ayuda bastante. Y Claro, y lo además que la interesante es que, mayoría por de... ejemplo, tú siendo un hablante nativo de quechua sureño, reconoces, digamos, la neutralidad de esta propuesta lingüística, ¿verdad? Y la reconoces como la más adecuada también. Claro, por ejemplo, en lo que se refieren a las vocales, se defiende que, por ejemplo, el pentavocalismo defiende que sus hablantes utilizan 5 vocales. Yo soy hablante de Cosco Collao y yo puedo distinguir hasta 11 fonemas, hasta 11 sonidos vocálicos. Los más simples, por ejemplo, A, E, I, O, U, I, pero a pesar de distinguir varios vocales, eh, uno, porque por estudios de lingüística y por la evolución propia de la lengua, solamente escribo con 3. Y lo otro Ujú. es que escribo con 3 para tener mayor um, unidad con las otras variantes. Porque el hecho de escribir con 3 lenguas no mutila la lengua como postulan algunos lingüistas, sino al contrario, es una señal de unidad con las demás variantes. Y los hablantes de quechua, sobre todo del Cusco, pues del Cusco Collao, necesitamos unirnos con el resto de variantes que ya están integradas. Claro, eso sería una primera señal de una unidad en cuanto a la unificación de la escritura para el quechua sureño. Sí. Y Y justo ese pues, sería este quechua sureño, así como es la base propuesta para la Wikipedia, al menos para su versión inicial, también la base de existencia para la existencia, digamos, de un curso de quechua sureño en Duolingo, ¿verdad? De ahí también me comentabas la importancia de la existencia de Duolingo también como para que exista, muy al margen de las iniciativas, obviamente, privadas o públicas, que puedan haber, digamos, en Perú o en otras regiones, como que un curso, digamos, abierto en general a través de una plataforma en la que no solo se involucra el quechua, sino muchos otros idiomas del mundo y donde la gente quizás sin pensarlo en una primera instancia, pero luego curioseando un poco también sobre el quechua, puede también animarse a aprender, como para tener ahí una base sobre la cual cualquier persona en el mundo, encontrándose en cualquier parte, pueda tener ahí la opción de estudiar el idioma quechua sureño, digamos, sin ninguna limitación, ¿no? Es, por ejemplo, lo que mencionabas, esto del language shaming, de tratar de reducir digamos, la pena de usar el idioma, o en todo caso también de motivar a otras personas curiosas que quizás tienen una motivación como yo la tuve en mi momento y quizás sienten curiosos al menos aprender al menos un poquito de quechua, sin duda sería algo muy valioso, ¿no? Pero que consigan el entorno y que encuentren, digamos, toda la disponibilidad de material necesario para poder hacerlo, especialmente en estos tiempos en los cuales ya vemos que muchas cosas se van a empezar a digitalizar, van a volverse ya de uso más virtual, es una base muy importante, ¿no? Digamos, a la medida que se empiecen a tomar políticas un poquito para reducir este language shaming, es necesario que exista esta plataforma o es necesario que exista esta base para que todo el mundo pueda acudir a ella cuando lo desee. otro factor que debe ser muy importante es que debe haber una transmisión de la lengua que es predominantemente oral a una que es escrita. Entonces, esta transmisión va a hacer que
la lengua escrita y los artículos y todo lo que puede estar en la red de manera virtual pueda cobrar mayor fuerza. Al ser una lengua escrita, podría tener, por ejemplo, podría comenzar a producirse periódicos o escribirse mayor cantidad de artículos en el idioma, pero sigue siendo predominantemente oral. Es muy importante que se haga esta transmisión. Y respecto a la unificación alfabética, ortográfica, pues la mayoría de artículos y de páginas en la red y de aplicaciones incluso utilizan el sistema trivocálico, que es el que tiene mejor respaldo y está Claro. mejor estructurado. Entonces, Existen sí, además dale, termina. iniciativas como Simin Chiskunaraiku, que busca automatizar el idioma. Es decir, tienen un reconocedor de voz, el cual reconoce la voz del hablante quechua y lo puede transmitir en texto. Y adicionalmente sería una excelente opción si existe un transcriptor, es decir, algo que pueda leer los textos para comenzar a acostumbrar un poco la lengua oral a la lengua escrita. Es lo que tú me comentabas, esto del alfabético fonético internacional, Sí, es verdad. de poder, digamos, transcribir el quechua alfabético fonético internacional, y una vez que ya está transcrito a esto, relativamente entre comillas, sería sencillo ejecutar un motor que reproduzca y que pueda leer estos sonidos y obviamente ya pronunciarlos, a manera de poder llegar un poco más a esta población que, como tú dices, en su mayoría ve al idioma como un idioma oral, no tanto como un escrito. Sí, entonces es posible hacer esta transcripción de las letras del quechua al alfabeto fonético internacional, pero el problema es en el speaker. Tiene que ser un speaker que tenga eh, una mayor cercanía con el idioma. Ujú. Y ese proyecto se puede desarrollar también a futuro y ayudaría bastante a tanto la Wikipedia como los proyectos de Duolingo o cualquier página web que quiera ser escrita en el idioma. Claro, también es parte de ese tipo de buenas intenciones que se pueden alcanzar en el mediano plazo. Genial, Katari. Entonces, ahorita para avanzar un poco, ya nos vamos acercando a las últimas secciones de esta charla. Quisiera que me comentes, por ejemplo, un poco de la situación actual de la información de la comunidad quechohablante respecto al COVID. O sea, mucha gente como tú, como muchos que ahorita nos están visualizando, que se pueden mantener informados en cuanto a, digamos, a la información que hay en las redes, también en español, porque pueden manejar también el español, pero ¿qué pasa, digamos, con la gente que no manejen el español? ¿Qué tan informados están, por ejemplo, de la pandemia actual? ¿Qué tanta información circula en sus propios idiomas? ¿Qué tanto sabes al respecto? Existe un grado muy fuerte de bilingüismo en el idioma. Las personas Mm, monolingües son usualmente personas que ya son muy mayores y por lo general estas personas siempre cuentan con alguien el cual pueda traducirles o facilitarles un texto de un idioma diferente, por ejemplo el español. mm, Entonces, son estas personas las que sirven como puente entre lo que viene del exterior hacia las personas monolingües y existe este canal de transmisión. Sin embargo, al momento de haber publicaciones en el propio idioma, se tiene una mejor compenetración con las personas. Sin embargo, ahí surge otro problema, que es el analfabetismo. Muchas personas no pueden simplemente reconocer las grafías. claro, ese también es otro tema por el cual trabajar y por el cual justamente otra de las ideas próximas que tenemos para la Wikipedia era generar estos artículos orales. Por lo pronto empezar, como se habían hecho en otras Wikipedias, poder grabar una versión oral para cada uno de los artículos principales de las que existen actualmente en Wikipedia y eventualmente a mediano plazo poder automatizar algún lector en base al alfabeto fonético internacional. Sí, efectivamente, ese es el plan y se busca integrar la mayor cantidad de población quechohablante, al menos en la parte sur, que puedan tener acceso libre a la información. Así es, esa es la meta de todos. Ahora, quisiera pasar ya a uno de los puntos finales, y ese es el tema
Bueno, algunas cosas que siempre me han interesado y que no sé qué tanto muchas personas sepan, algunos de hecho que lo saben, pero quiero pensar en aquellas personas que quizás pueden tener, guardar un interés bastante grande por el quechua y que aún no lo han identificado, ¿no? Entonces, un poco de algunos temas, de algunas curiosidades eh, que me parecen válido mencionarlas, ¿no? Por ejemplo, eh, quizás tú ya estás cansado de hablar esto, ¿no? Pero uno de los términos más interesantes que uno suele aprender cuando va estudiando el quechua es este término eh, el término pacha. Y te lo mencionaba porque inicialmente uno se lo encuentra en muchas palabras, ¿no? Bueno, inicialmente, obviamente, por ejemplo, cuando uno escucha Pachamama, Pachacútec o Pachacama, etcétera, uno lo ve. Pero luego cuando uno estudia un poquito más y, por ejemplo, ve las definiciones, por ejemplo, las definiciones de espacio, cuando uno habla del Kai Pacha, el Uku Pacha o el Hanak Pacha, ¿no? Refiriéndose al mundo de aquí, el mundo de abajo, el mundo de arriba, o también cuando uno se refiere al Kipa Pacha o al Ñaupac Pacha, haciendo referencia al futuro o al pasado, todos estos términos que uno usa para referirse tanto a posiciones en espacio y tiempo involucran el término Pacha. Pero si te das cuenta, el uso de este término, al usarse en en todos estos casos, finalmente representa algo que, al menos en español, no existe y que muchas veces algunos artículos publican y lo traducen a Pacha como lo que sería espacio-tiempo, que es una palabra muy familiar o muy similar, o muy familiar para varios físicos o para varios científicos, ¿no? De esa área. Eh, ¿Cuál es digamos, la visión de este término? No, no sé si decirlo la cosmovisión o qué es lo que encierra, qué tan complejo es, o no sé, este, cómo es que se pensó cuando surgía o cómo es que tú lo entiendes, ¿no? Ciertamente, la perspectiva temporal en el mundo andino pues, es muy, muy diferente a la que existe en el mundo occidental. Por ejemplo, se puede ejemplificar el transcurso del tiempo en el mundo occidental como una persona que camina en línea recta a través del tiempo, digamos. O sea, es una ejemplificación y puede ser entendido como el paso en el tiempo. Eh, Sin embargo, en el mundo quechua no es tanto así. El paso del tiempo se da con esa misma persona, pero en vez de caminar hacia el tiempo, retrocede hacia él. Es decir, avanza, pero con la espalda mirando hacia el futuro. Es por esto que los términos como, por ejemplo, uh, ñaupa o jepa, eh, a pesar de, a pesar de representar, por ejemplo, el lado frontal en el cuerpo humano, representan el pasado en el tiempo, en el ámbito temporal. Esta, Estas ideas también son similares a las que existen en Aymara o en chino. En chino, los términos qian y hou representan también la misma idea. Respecto del espacio-tiempo, pues esto tiene que ver un poco con la religión y la cosmovisión que se tuvo en el incanato, puesto que el universo puede ser compuesto, se puede ver, por ejemplo, en la portada del Sol, una representación de Huiracocha. Más o menos el universo o el Dios supremo de los quechuas tiene esa forma. La forma de Huiracocha es, es un, es un personaje con una cabeza de sol, con dos báculos y parado sobre una especie de pirámide trunca. Bueno, esa cabeza de sol representa el astro, los, los báculos que tiene representan los rayos y está parado sobre la Tierra, en la cual hay un pequeño objeto en el cual se representa la vida. Entonces, todos los componentes integrantes del mundo del Keipacha, del Ukupacha y del Hanajpacha pertenecen a este gran ámbito que se llama Huiracocha. Y entonces, para que esto cobre sentido, tiene que existir una concepción de espacio y tiempo. Mm, Pero al verse que no puede existir espacio sin tiempo, ni tiempo sin espacio, estos dos términos tienen un mismo significado, y ese significado es la palabra pacha. mm. Sí, wow, es bastante interesante, sin dudas, da pie a explorar un poco más. El otro
término también que me resultó interesante, y un poco también en base a algunas historias que luego estamos conversando, que no necesariamente vamos a conversar aquí en público, pero que igual son interesantes, era esta denominación, por ejemplo, de supai, eh, que normalmente si uno lo busca en un diccionario así fácilmente o piensa que las cosas se traducen de un lado a otro y viceversa sin mayor discusión, uno lo va a encontrar traducido como demonio o algo así, me parece. Sin embargo, tengo entendido, por ejemplo, de que esta denominación de Supai hace referencia a una deidad del inframundo con características, al menos iniciales, no necesariamente iguales a lo que se percibe, digamos, como un demonio en una religión católica o la percepción del mundo occidental, sino que luego poco a poco se fue superponiendo este entendimiento para dicha palabra, ¿no? Al punto que las versiones en que se representa Supai ahorita de forma general, me parece que una de esas, por ejemplo, puede ser en estas pequeñas esculturas, estos pequeños representaciones que hacen de el tío en algunas zonas mineras que se guardan y que están ahí puestas dentro de las minas y a las cuales se tiene que ofrendar, tienen muchas ya representaciones muy cercanas a lo que viene a ser un demonio occidental. Y también si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en la Diablada, si mal no me equivoco, las máscaras que se usan, y ojo que la conocemos como Diablada, ¿no? Pero vienen a ser una representación de Supa. Y la contraparte que danza en las Diabladas me parece que suele ser una mujer que suele estar vestida como un ángel, ¿no? En algo de una especie de alegoría a lo que es el arcángel el San Miguel, me parece. Entonces, me resulta súper interesante porque un término que inicialmente hacía referencia a determinado tipo de deidad, determinado tipo de ente, luego termina absorbiendo bastante la connotación del demonio occidental con unas características ya algo diferentes y finalmente eso es lo que uno suele heredar, ¿no? Uno suele ver un diccionario normal que no explora más ese tema y suele encontrar un poco esas traducciones. Pero si uno fuera un poquito más curioso, indagar un poco más, se daría cuenta de un poco el tema complejo, ¿no? Y bueno, hay ahí un tema súper interesante que es el tema más interesante que podríamos hablar en esta charla, en cuanto a, no sé si a Supai, pero ese tema de las minas y ese tema de las cosas que se han solido un poco mantener en algunos aspectos culturales de algunas poblaciones andinas en cuanto al tema de pagos a la tierra, a los apus, etcétera. Pero no los vamos a tocar aquí. Quizás eventualmente en una futura charla, a menos que tú quieras comentar un poco, es libre. Pero en todo caso, por lo pronto el tema es lo de Supai, ¿no? Y cuál es tu pensamiento al respecto. Bien, la evolución del campo semántico de esta palabra tiene que ver también con la evolución propia del idioma. Para que exista la asociación de la palabra supai con el diablo, tuvo que haber un proceso, y este proceso fue el de los corregimientos y el de la reunión de varios grupos de pobladores de determinadas zonas en las minas más importantes del virreinato. Entonces, esto hizo que poblaciones de varios lugares de Cusco, Puno, de Cochabamba, La Paz, Oruro, etcétera, fuesen a las minas de Potosí y conviviesen con hablantes de la lengua aymara y alguno que otro hablante de la lengua puquina. Entonces, esto hizo también que se forme un nuevo sustrato lingüístico y se forme un nuevo idioma, un idioma un poco diferente que el que hablaban en sus respectivos puntos de origen. Entonces, este es el origen del quechua Cosco Collao, que es la influencia de las lenguas aymaras. Pero no solo eso, sino que las palabras que existían previamente fueron un poco cambiadas en favor de los grupos dominantes que eran partidarios de la fe católica. Entonces, la palabra supai, que originalmente representaba una deidad existente en, en general en todo el ámbito, pues fue adquiriendo otro sentido.
Al igual que las otras deidades como Pachamama o Mamacocha, el Supai también era una deidad. Estaba presente en varios lugares. Era una especie de ente omnipresente. Se asociaba un poco más con la tierra y pues se le solía hacer tributos o pagos. Y eso se sigue conservando hasta ahora, puesto que todo lo benéfico que se obtiene tiene que ser recompensado. Claro. Antes de pasar a la sección, quizás algunas consultas, o en todo caso al cierre ya de la transmisión, porque ya estamos cercanos a las 7. No sé si se escucha mi audio. A ver, tú dime si se escucha si reproduzco una canción ahorita mi computadora. A ver, Ya voy a está avanzarlo bien. un poquito. ¿Se escucha o no? Se ¿O escucha no? muy tenuemente. Pero se escucha. Sí, un poco. Ya, entonces, solo como un tema, no sé, pues solo quizás como una curiosidad, pero más que nada dirigidos a las personas que no conocen. Voy a volver a mostrar mi pantalla, share screen. Voy a mostrar aquí. Este es un videoclip que me llamó bastante la atención. Eh, no sé si tú lo conoces, Katari, de Naughty Boy, de esta canción La La La, que del 2013, si no me equivoco. A ver si es que no copa mucho el audio, voy a reproducirlo algunas secciones que a mí me parecen súper, eh, no sé, pues, no sé si la palabra es correcta, pero no sé, en cierta manera mágicas de explorar también de la cosmovisión andina y de muchas cosas que a veces por mirar afuera o mirar a otros sitios hemos perdido de vista, ¿no? O sea, a mí la verdad me, me genera, no sé, pues un ánimo de curiosidad y seguir explorando, ¿no? Entonces, espero que al menos luego de esta charla, varios de los que han visto esto sientan también ánimos de curiosear más también sobre el quechua, sobre la cosmovisión andina en general y sobre eso siempre tratar de poner un granito de arena para un poco contribuir un poquito a la disminución de esta, bueno, creo que es evidente, ¿no? Cierta discriminación lingüística que efectivamente existe, ¿no? Para que, digamos, el quechua y varios aspectos de esta cosmovisión sean de aquí a un tiempo motivo de orgullo verdadero dentro de cada uno de nosotros como peruanos, ¿no? ¿Verdad? Que es una tarea que todos tenemos que tener y que todos, así sea un poquitito, con un granito de arena, creo que podemos aportar. Entonces, no sé si quieres pasar algunas breves preguntas, no sé si hay preguntas, veo ahí ahorita un par de personas observando, o en todo caso pasar quizás a algunas conclusiones de tu parte, quizás algún cierre, que nos tienes que decir, primero en español y luego en quechua. Sí, claro que sí. Si hay alguna pregunta, A ver, estaría... ahorita se escucha un poquito bajo, no sé si pudieras, eh, no sé si es problema acá de... A ver, habla de nuevamente. ¿Puedes escucharme? Sí, escucho un poco bajo. Si pudieras quizás elevar un poco la voz, no sé si depende de tu audio o el mío quizás. Ah, Ya, espérate, voy a detener acá la pantalla. Ya sé qué pasa. Ah, no, creo que era así. No, está bien. No, no hay problema de aquí. En todo caso, quizás si puedes elevar un poco tu voz, se escucha un poco más bajo que antes. ya, está bien. Si hay alguna pregunta, entonces estaría bienvenido. Claro. En todo caso, mientras esperamos, y yo te voy comentando si es que existe una pregunta, puedes dar algunos alcances finales. Voy a estar revisando aquí en el celular. Ya. Pues respecto al idioma, existe mucha divergencia entre nosotros, entre las múltiples variedades lingüísticas y dentro de las variedades lingüísticas, dentro de cada grupo, también entre cada subgrupo, pero es nuestro deber ya comenzar a unirnos y agruparnos como una sola lengua. O sea, al menos la variante del quechua sureño, es una variante que se extiende por 4 países y pues que en realidad hay mayor similitud en nuestras lenguas que diferencias. Eh, Claro, acá un amigo justo menciona, por ejemplo, no estoy seguro en qué momento de la charla lo mencionó, pero puedo intuir algo. Él menciona, ¿no? Dice que Google ya desarrolló un motor de este tipo. No sé si es software libre, pero ya existe. Intuyo, quizás se refiere a los lectores del alfabeto fonético internacional, quizás. Es lo único que se me ah, ocurre que puede ser referencia. Tú hace poco justamente estabas explorando un poquito ese tipo de software y me comentabas que si bien existen software ya,
estos no son tan adecuados para leer el quechua, lo cual es un poco una ironía, ¿no? Porque se supondría que un alfabético fonético internacional debería ser leído adecuadamente por determinado tipo de motor de lectura, pero termina siendo algo súper robótico aún, es decir, aún no se está en la calidad necesaria que se desearía eh, para poder, Claro. eh, representar, digamos, una traducción oral fidedigna para un hablante de quechua estándar, ¿no? Respecto al motor de búsqueda de Google, si cambio la pantalla, pues existe en la página principal de Google una opción que dice Google Operating Español, Latinoamérica y Quechua. Ujú. Entonces, al hacer clic en Quechua, se cambia a- al buscador, el motor de búsqueda de Google en Quechua. Sin embargo, tanto las traducciones como las palabras, como el mismo motor, pues están en una fase muy incipiente, Mm. puesto que si escribo la palabra agua en quechua, no sale la definición que debería. Ah. Pues es un motor de búsqueda que está aún muy incipiente y necesita bastante mejora. Claro, claro, claro. Sí, pues hay bastantes aspectos que de hecho aún están en fase de desarrollo. Y justo tú hace poco, bueno, con motivo de estar en la cuarentena, te habías metido un montón a explorar un montón de las últimas tecnologías que estaban disponibles para el idioma y justamente has identificado algunos de los agujeros que están aún por trabajar y en los cuales se puede ir perfeccionando bastante de cara al futuro. Bueno, Katari, entonces pasamos a tus palabras finales, algunas palabras finales primero en español y luego en quechua. Sería bonito. De acuerdo. Para todas las variantes sureñas, tanto de Perú, Bolivia, Chile y Argentina, desde Huancavelica hasta Santiago del Estero, sería muy adecuado si podemos unir nuestras fuerzas y si bien somos diferentes en nuestras hablas, al menos en la escritura podemos lograr una gran unión. Entonces, eh, es bueno dejarse de chauvinismos o de ideas un poco arcaicas para lograr tener un pensamiento un poco eh, más, con una visión mayor a futuro. Entonces, es esta perspectiva la que nos va a ayudar a contribuir más al desarrollo de la lengua. Claro, Ah, y justamente respecto, mencionar quizás el tema de la propuesta de Duolingo, para ahorita toda la gente que ha escuchado, que luego va a revisar un poco este video, mencionar que este Facebook page que tú has creado, este grupo en Facebook en el cual tú has indicado algunos pasos para que puedan proponer a Duolingo y apoyar, digamos, la existencia de un programa sobre aprendizaje en quechua en Duolingo. claro. La página es incubator.duolingo.com/apply. Eh, es este formulario que tienen que llenar las personas que entienden uno de las dos lenguas, que entienden, que manejan bien una de las dos lenguas y que la otra la pueden manejar también, tanto a nivel nativo como segunda lengua, y hacer un pequeño texto en ambas lenguas y aplicar, simplemente remitir la solicitud para que el equipo de Duolingo lo vea. Mientras sea la mayor cantidad de personas las que puedan observar, va a ser mucho mejor para hacer que la lengua en esta plataforma sea accesible. Y pues finalmente reiterar la invocación a toda nuestra diversidad a unirnos en proyectos conjuntos a nivel entre todos los países. Así es. ¿Podrías mencionar los nombres de los grupos que has creado justamente de Queremos Quechua en Duolingo, me parece? Es, queremos quechua en Duolingo. No, queremos Duolingo en quechua. Queremos Duolingo en Quechua. Sí, creo que debería estar al revés. Sí, Queremos Duolingo. probablemente. Sí, entonces se modifica. Quechua y Duolingo Munanchis. Ok. Esa, Justamente ahí para poder promover y seguir el movimiento de solicitar a Duolingo, existencia de un curso en idioma quechua, sureño por lo pronto. Y lo otro de la plataforma de la Liga Quechua, que es algo ya más a mediano o largo plazo. sí, esta plataforma está recién en su fase inicial. La primera etapa de absolutamente todo es la del Duolingo. Una vez con esta plataforma ya estructurada, se puede avanzar con muchísimos otros proyectos más. Entonces, la Ujú. Liga Quechua es un proyecto que recién va a comenzar a formarse. Y justo tomando un poco
Hablando un poco más de esta liga, tiene sus bases en otras ligas lingüísticas, como por ejemplo la Unión Ainu en Japón, o las ligas de las lenguas gaélicas o las lenguas irish en Irlanda. Entonces, tomando en base estos procesos de rehabilitación lingüística que han tenido éxito en esos países, podríamos hacer esta iniciativa. Pero Claro, la parte inicial siempre será el Duolingo. así es. Y bueno, ya anda pensando en tu discurso final en quechua. De mi parte, mi despedida, ya que estamos ya a las 7:10 y quería dar pase a otra charla que voy a sugerir. Bueno, muchas gracias a ustedes que estaban escuchando. En realidad, esta idea de poder difundir y revalorizar el quechua es algo totalmente necesario, al menos en lo que a mí me parece y que como muchos pensamos. Y no solo el quechua en realidad, sino todo extensivo a todos nuestras lenguas nativas en Perú, ¿no? Hay muchas lenguas, desde el Aymara, el Ahuajún, el Shipibo, etcétera. Hay muchísimas lenguas que en realidad merecen poder ser revalorizadas, inclusive también, por ejemplo, la lengua de señas peruana, entre otras. Tenemos, digamos, que crear esos espacios un poco de discusión y de apoyo, ¿no? Y justamente mecanismos como el que igual ahorita se proponen para el quechua, sin duda, a futuro, también pueden funcionar en buena medida también para estas otras lenguas. Muchas gracias por su presencia. De mi parte me despido, sin antes no dejar la oportunidad para sugerirles que también sintonicen ahorita el Facebook del Centro de Estudios Asiáticos, que está en una transmisión desde las 7, muy interesante, con expertos sobre Corea, sobre las políticas que tomó este país en cuanto al COVID. Les sugiero que puedan sintonizar ahorita a la brevedad y seguir expandiendo sus conocimientos esta noche con dicha charla. Entonces, ya de mi parte, muchísimas gracias y bueno, le doy el pase a Katari para que haga su cierre, despidiéndose tanto en español como en quechua, con un mensaje bastante profundo para todos nosotros. Sí, claro. Waikakuna panekuna sumak tutakachun, kunampi Huanca Wilcamanca Santiago Estiropama, Juñusca Casunchis, Juñusca Aswan Ayimi, Aswan Sumagmi, Ruara Sunchis, Ginaspatag, Uya Calpanchis, Uya Simicanchis. Gracias. Ahora en español. Así que unámonos todos los quechohablantes, tanto como lengua nativa, segunda lengua, o los que solamente entendemos pero no hablamos en una sola lengua y podamos hacer que esta sea una lengua robusta. Así es. Bueno, así esperamos todos. Bueno, chicos, muchas gracias a todos por estar aquí presentes esta noche. Y bueno, ya luego les informaré sobre la próxima sesión de este ciclo de diálogos interdisciplinarios. Terminaremos también hablando nuevamente sobre medicina y el COVID. Pero por lo pronto, nuevamente les remarco, pueden visitar ahorita el Facebook del Centro de Estudios Asiáticos. Todos nos vamos a ir para allá para escuchar a este interesante experto coreano y lo que nos tiene que decir de la experiencia de Corea del Sur frente al COVID. Algo súper interesante también, que seguro Katari y yo también vamos a estar muy interesados escuchando. ¿Verdad, Katari? Dice que sí. Sí. Ok. Listo, chicos, nos vemos y hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.